Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. En el podcast de hoy vamos a hablar del coronavirus, pero no del virus en sí, ya que todo el mundo conoce ya el virus. Hace varios meses que estamos en cuarentena por culpa del virus. Puedo aportar algo de sus síntomas, que van desde problemas respiratorios a pérdida del olfato, del gusto. En casos más graves va desde problemas respiratorios agudos hasta neumonía, insuficiencia renal e incluso en algunos casos la muerte. Bueno, nosotros vamos a hablar de los cambios que se realizaron en diferentes áreas, como por ejemplo el área laboral, el entretenimiento, la educación, en todos estos meses que llevamos de cuarentena. Bueno, a continuación vamos a ver un video para introducirnos en el tema del cual vamos a hablar. 5 formas en las que el coronavirus cambiará el mundo. Filósofos e historiadores coinciden en que el coronavirus dejará cambios en la vida de las personas. Argumentan que las decisiones que en tiempos normales toman años de debate, durante las crisis tardarán solo horas. Al menos en estos 5 aspectos la vida cotidiana se verá alterada. El efectivo. En medio de la cuarentena, muchos han dejado de usar los billetes y las monedas sin darse cuenta. Esto obedece a que hoy las personas usan más los canales digitales y hacen la mayoría de transacciones por aplicaciones por internet o mediante tarjetas. Pero también se debe al miedo, pues el virus sobrevive en las superficies por mucho tiempo y algunos incluyen el papel moneda. De esta manera, el uso del efectivo ha disminuido a la mitad. En Colombia, buena parte de la población no está bancarizada, y aunque lo esté, algunos por costumbre prefieren la manera tradicional de pagar. La intimidad. Algunos filósofos han dicho que hoy la población del mundo está dispuesta a entregar su privacidad a cambio de seguridad. Ya lo vieron en China, donde el gobierno aprovechó los celulares de los ciudadanos para controlar cualquier movimiento durante su larga cuarentena. En Colombia está disponible Coronap para monitorear el estado de salud de los ciudadanos. De esta manera podrán controlar a quienes podrían requerir aislamiento, reactivar la economía con la población sana y evitar que la pandemia siga progresando. El trabajo en casa. El coronavirus forzó a muchos a trabajar desde el hogar. Microsoft registró un incremento de 2,7 mil millones de minutos en reuniones en un solo día, más de 200% de la cifra normal. Algo similar ha sucedido con Zoom, una aplicación para conectarse virtualmente que ha tenido descargas récord en tiempos de coronavirus. Eso no será algo temporal. El colegio. La Universidad de los Andes fue de las primeras en llevar las clases presenciales a una plataforma virtual. Los colegios cerraron y aquellos que pudieron seguir sus clases a distancia lo hicieron. Según Enrique Danz, investigador en sistemas de tecnología, estos cambios pueden ser malos para algunos, en especial si las herramientas no permiten una interacción flexible entre alumnos y profesores. Para otros, el virus llega en medio de una crisis educativa que podría servir para reducir costos y democratizarla más. Lo cierto es que, como dice Danz, la educación cambiará después de este virus y es esencial que las instituciones aceleren la velocidad de ese cambio. La vida social. Con el coronavirus la gente cambió, en primer lugar, la manera de saludarse. En lugar de dar la mano, inventó otras estrategias como tocarse con los codos o hacer una señal con las manos, como en India. En China, los restaurantes solo permiten un comensal por mesa o los ubican en cubículos separados por un vidrio. El psicólogo Miguel de Zuviría asegura que las consecuencias psicológicas son y serán críticas. Elevará los ya altos índices de soledad y en personas con trastornos depresivos, ansiosos o suicidas los incrementará porque las interacciones son fuente vital. La pandemia cambiará también los funerales. Esto ha sido la prueba más dura porque hoy los entierros se realizan de manera virtual y los pocos que pueden asistir deben permanecer varios metros separados, lo cual resulta difícil para los deudos, pues necesitan más que nunca el contacto de sus allegados. Bueno, ahora mis compañeros van a hablar de algunos de los temas de los cuales se trató en el video. Va a empezar mi compañero Ramiro. Bueno, yo soy Ramiro Cuco, voy a hablar de cómo cambió la situación laboral en esta pandemia y particularmente en nuestro país. La cuarentena desalentó mucho el trabajo formal, el que está en blanco, por así decirlo, y hizo que se tuvo que organizar de una manera muy rápida y poco
bien estructurada, mientras que todo esto favoreció el trabajo negro y el trabajo informal, porque las personas lo veían como algo más viable para subsistir y les queda mucho mejor para pasar el día a día, porque con todas estas restricciones que hubo por las salidas y todo ese tema, cuando se refiere a la organización del trabajo formal, por todo lo ocurrido por las restricciones de la pandemia, a las salidas y el desplazamiento de las personas, se habla de que las compañías tuvieron que diseñar soluciones muy rápidas de emergencia para que sus empleados puedan trabajar desde casa, y todo esto, sumado a la necesidad de trabajo que generó esto y el hundimiento económico, se hizo que la gente tenga que replantearse cómo trabajar y cómo adaptar su espacio laboral al hogar para convertirlo en un buen lugar para hacerlo. Aunque readaptar todo el trabajo a esta nueva modalidad implicó muchos desafíos como para las empresas o las compañías y sus empleados, como para los emprendimientos personales como las pymes, lo aconsejable, según el Estado, para tratar de sobrellevar el trabajo a distancia es tratar de desarrollar una rutina de trabajo que sea lo más normal posible, como planificar una jornada para emular la realidad y manejar las posibles distracciones que puedan aparecer en el trabajo en una casa. Algunos tips útiles para uno de los anteriores consejos podría ser intentar imitar lo más posible su forma de trabajo en la oficina, fijar una hora de inicio y una de finalización, tratar de cumplir lo más posible para evitar que el trabajo te arrastre en tiempo personal, fijar tiempos para tomar descansos y cumplirlos para evitar el estrés y todo lo que conlleva, tener un área de trabajo privada que esté bien organizada, saber tomar descansos fuera de nuestra área de trabajo en el hogar, saber que tenés acceso a todo lo que necesitas y si no, preguntarle a un miembro del equipo o jefe cómo puede ayudarte a conseguir eso específicamente. Y bueno, algunos tips para planificar esta jornada es usar un calendario para programar el tiempo. Al final de cada día hacer una lista de tareas para el día siguiente y marcar los trabajos que hayas completado. Mantenerse conectado con los miembros del equipo, ponerse al día regularmente con el trabajo, evitar que el trabajo invada el tiempo de descanso, llevar un buen horario en ese sentido y tener un buen equilibrio entre una vida sana y el trabajo. Y para manejar las distracciones y todo lo que puede generar estar en nuestra propia casa, hay que fijar los límites entre la familia y los amigos para que no invadan nuestro espacio laboral y considerar usar auriculares o algún tipo de aparato para evitar distracciones o ruidos molestos a los otros miembros del equipo. Ahora mismo con las flexibilizaciones muchos regresaron a los trabajos habituales cara a cara que se tenían antes y nos tuvimos que adaptar a la nueva normalidad, pero según algunos expertos predicen que esta modalidad de trabajo va a llegar para quedarse y va a ser muy importante en el futuro porque reduce muchos costos para las empresas y tiene bastantes beneficios. Y también toda esta situación nos muestra cómo va a ser el post pandemia del país y cómo va a tratarse todos los ejes laborales del país y ver cómo se van a optimizar en un futuro. Y todo lo que está pasando en todo lo que llevamos del año nos va mostrando cómo va a ser el post pandemia, la situación del trabajo y cómo se va a mover todo el entorno. Y ya podemos saber todo esto mediante cómo se ya movieron los países como Estados Unidos o los Países Bajos, que ya tenían preparada todo este tipo de trabajo, esta forma, y ya tenían muchas personas trabajando de esta forma virtual. Y ahora voy a darle la palabra a Martín Gaido, que va a dar una ligera opinión de todo este tema. En conclusión, no todo lo que trajo la pandemia es malo, ya que nos hizo ver el mundo de otra forma. Por ejemplo, trabajar desde casa es otro tipo de experiencia y hasta hay muchas personas que prefieren seguir trabajando de esta manera y tener la comodidad de no tener que salir de su casa para ir a una oficina. Ahora mi compañero Lucas Nieto va a hablar sobre el tema de la educación. Bueno, gracias Valer. Yo ahora voy a hablar un poco de la educación.
ahora en el contexto de la pandemia, y básicamente voy a desarrollar en base a la idea que dio el video que vimos hace poco. Yo considero que prácticamente la pandemia a nivel mundial tuvo una fuerte repercusión en el ámbito de la educación. Muchas cosas cambiaron en este aspecto. Por ejemplo, tras el cierre de los centros educativos, el lugar de aprendizaje se trasladó a los hogares de las familias y se adoptó alternativas para dar clases a distancia, vía online, abandonando por un momento las clases presenciales a las que estábamos acostumbrados dentro de todo. Por suerte, en plena cuarentena, es donde resurgieron varias apps y plataformas que, en su mayoría gracias al ingenio, se convirtieron en posibles espacios donde aprender y dar clases. Aplicaciones como Zoom y Meet pasaron a ser algunas de las más descargadas en los meses de marzo y abril, y otras aplicaciones como YouTube o otras plataformas fueron de mucha ayuda para los docentes, pero en su mayoría sirvieron para ejemplificar, por ejemplo, y explicar los temas que quisieron dar. Por lo que podemos considerar que las herramientas las tenemos, o sea, podemos trabajar desde casa, pero en muchos casos son los alumnos los que no disponen de dichos elementos. Por ejemplo, muchos no poseen una buena conexión a Wi-Fi o directamente no tienen. Otros no cuentan con computadoras o celulares con los cuales realizar los trabajos, y mucho menos tienen algún dispositivo para recibir ni mandar las actividades. Por lo que se podría decir que las herramientas para aprender están y son muy útiles, pero tan solo se encuentran disponibles por un determinado sector. Para ser más específicos, en Argentina aproximadamente un 21% de la población total no tiene acceso a internet, por ejemplo. Si bien la educación a distancia parece una opción muy interesante, ya que tiene cierta flexibilidad, etcétera, también es un gran desafío, porque tanto para los docentes como para los alumnos se tiene que reorganizar la manera de dar clases, y centrándose en los alumnos tienen que acostumbrarse al nuevo formato de la educación, donde si bien los horarios, como ya dije, son más flexibles en relación a lo que eran antes, el esfuerzo para comprender los temas y realizar las actividades es mucho mayor. Por otra parte, las clases a distancia tienen ciertos pros y contras en un posible futuro. Fuera de la flexibilidad y la comodidad que ofrecen, que es algo que ya dije, no tienen muchas ventajas más allá de esto, ya que problemas de conexión y otros aspectos negativos son los que sobresalen por sobre los demás. Por ejemplo, gran parte del aprendizaje se estima que no podrá recuperarse. O sea, muchos de los contenidos que teníamos destinados para este año no llegan a darse tal como teníamos pensado. Eso es algo que incluso nosotros podemos ver. Y según algunos estudios, esto en un futuro podría repercutir en un aumento de la tasa de desempleos y una reducción en los niveles de cualificación de las ocupaciones. Principalmente por esto último, es que muchos países europeos hoy en día optaron por reanudar de manera presencial las clases, situación que también se planteó en nuestro país, y de hecho ciertas provincias llegaron a tener clases de manera normal a partir de agosto, aunque no por mucho tiempo, ya que en las provincias en donde se planteó volver a las clases resurgieron grandes brotes de coronavirus. Actualmente en nuestro país, las escuelas rurales, algunas escuelas rurales de La Pampa, de Formosa, están teniendo clases de manera presencial, pero se las da como una especie de soporte con la intención de que los alumnos que no tienen los medios suficientes para conectarse puedan acceder a la educación por otras vías, por lo que no están normalizadas las clases presenciales en el país por el momento. Ahora mi compañero Camilo Gazanía va a dar una pequeña opinión al respecto. Gracias, Lucas.
Sinceramente, yo creo que el sistema educativo hizo un buen trabajo al virtualizarse. Las formas que adoptaron me parecen las correctas, ya que es fácil descargar y enviar los archivos que nos envían los profesores, y también las aplicaciones que se utilizan para hacer las reuniones virtuales, tanto Zoom como Google Meet, son de fácil acceso. Bueno, ahora, después de la opinión de mi hermano, va a pasar Ramiro Cuco y va a hablar sobre la vida cotidiana de los argentinos. La vida cotidiana de todos los argentinos se afectó muchísimo, ya que somos una de las culturas que más tiempo pasa con familia y amigos, y algunas de las costumbres argentinas, como saludar con un beso, juntarse con amigos o familiares a comer un asado, compartir el mate, cenar en familia. Estas que son algunas de las costumbres argentinas, se vieron muy afectadas por esta cuarentena, y durante esta pandemia también se afectó la producción, la fuente de reproducción. Bueno, la cultura argentina se vio muy afectada por esta pandemia porque somos las culturas que más tiempo dedica a la familia y a los amigos, y muchas de nuestras costumbres, como saludarse con los besos, juntarse con amigos o familiares a comer asados, compartir el mate, cenar en familia todas las noches, se vieron muy afectadas por todo lo estricto que fue esta cuarentena. Y también algo que influyó muchísimo la pandemia fue en la vida cotidiana con respecto al empleo, porque muchas empresas tuvieron que o cerrar o despedir a empleados o alguna de esas situaciones, y en general los adultos en esta pandemia tendieron a estar o desempleados o pasar mucho más tiempo en casa y con menos sueldo. Los jóvenes también se vieron muy afectados porque cambió por completo la forma de estudio y cómo se enseña, además de que se cancelaron todas las actividades relacionadas con deporte, juntarse con amigos y todas esas acciones. Y algunos jóvenes de esta época, por todo lo que sucedió, sufren depresiones o ansiedad, junto con las personas de la tercera edad que también sufrieron estas enfermedades, porque no pueden juntarse con amigos o hacer sus actividades de ocio normales. También esta pandemia provocó un cambio en la cultura en general, que fomentó lo que se llaman reuniones clandestinas en estos tiempos, que hicieron muchos jóvenes y adultos que ya estaban cansados de cumplir esta cuarentena o simplemente nunca la respetaron, y que los llevó a reunirse y hacer este tipo de juntadas clandestinas ilegales en estos tiempos, que forman ya como un sello cultural del país en estos momentos. Y ahora paso a darle la voz a Camilo Basanilla para que dé su opinión sobre el tema. Bueno, yo creo que no fue tan malo después de todo quedarnos este tiempo en nuestras casas, ya que aunque no podíamos vernos físicamente con nuestros amigos o familiares, podríamos estar de manera virtual a través de aplicaciones como Zoom o Google Meet, que mencionamos anteriormente. Y además, estar este tiempo con la familia nos ayudó para estar más unidos y encontrarnos como nosotros, como uno mismo. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Lucas Nieto, que va a hablar sobre entretenimiento. Bueno, gracias, Vale. Yo, como ya dijo Vale, voy a hablar del entretenimiento en los tiempos de pandemia, ya que como consecuencia del COVID-19, el confinamiento obligatorio y otros factores más, nuestros hábitos han cambiado de una manera importante, tal como dijo Ramiro, con la cotidianidad. El entretenimiento, por ejemplo, se ha vuelto algo necesario, prácticamente indispensable durante esta cuarentena, ya que es el momento donde hacer acopio de todas aquellas opciones de entretenimiento que tengamos a nuestro alcance, para tratar de hacer la cuarentena lo más llevadera posible, ya sea utilizando las nuevas tecnologías o no. En casa podemos tener un buen número de actividades para entretenernos
y sobrellevar de mejor manera la cuarentena sin la necesidad de utilizar la tecnología. Hacer ejercicio, jugar juegos de mesa o otras actividades ya relacionadas con la tecnología, como ver series, videojuegos o películas, pueden ser buenos ejemplos para tratar de aprovechar el tiempo que tenemos y opciones muy interesantes. Por ejemplo, podemos practicar o hacer ejercicio, ya que el mismo confinamiento durante ciertos tiempos nos permitió salir a la calle o hacer deporte, acudir a gimnasios, etc. Por lo tanto, lo usual es practicar ejercicio en nuestra casa, ya que justamente lo que dije, no pudimos durante determinado tiempo. Durante esta cuarentena, muchos preparadores y entrenadores profesionales han ofrecido y siguen ofreciendo a través de redes sociales, clases y sesiones para mantenernos en forma y estar sanos. Jugar videojuegos puede ser otra opción interesante, ya que hay quienes pueden pasarse horas y horas delante de un videojuego favorito, y el confinamiento es el momento adecuado, básicamente el momento ideal para tratar de disfrutar al máximo frente al móvil o el ordenador o cualquier consola, jugando a cualquier juego. Por ejemplo, durante esta pandemia han surgido muchos videojuegos que incluso han llamado la atención tanto de personas que están interesadas en el medio como de personas que no están tan metidas en el ámbito de los videojuegos. Por ejemplo, en el ámbito de la cuarentena han triunfado mucho los juegos que tienen un factor parecido al parchís. Por ejemplo, videojuegos como Fall Guys, que fueron videojuegos muy interesantes y que estuvieron muy en moda. Otros como Among Us, que tienen un factor que en cierta forma conectan a las personas. Otra opción interesante para hacer en esta cuarentena, como ya dije, son las series y las películas. Actualmente existen varias plataformas de streaming con catálogos muy amplios, como ser Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus, etc., que actualmente en estas últimas semanas han recibido un notable incremento de suscriptores y de películas y series en su catálogo. Por lo tanto, son una buena opción para tratar de pasar el tiempo. Para pasar el tiempo también se puede leer o tratar de adquirir el hábito de la lectura. Ya que muchas personas que leen tienen muy en claro que el confinamiento es uno de los mejores momentos para leer, ya que es posible que tengamos en casa muchos libros a nuestra disposición que aún no hemos leído y pueden resultar muy interesantes. Además, en la actualidad tenemos a nuestra disposición libros electrónicos y servicios de audiolibros que podemos obtener mediante descargas gratuitas en internet. Por lo tanto, es mucho más fácil a comparación de otros tiempos conseguir libros de varios géneros y tratar de aprovechar al máximo la lectura. También se puede aprovechar para hacer un curso online o tratar de estudiar un idioma, ya que en la mayoría de las ocasiones la rutina diaria o el trabajo era lo que nos impedía en muchos casos tratar esto mismo. Por lo tanto, con el confinamiento y la flexibilización tanto del trabajo como del estudio, es un buen momento para tratar de hacer cursos online, ya que tenemos más tiempo que aprovechar y podríamos llegar a obtener una certificación para nuestro currículum. Además, otra manera de entretenerse durante esta cuarentena podría ser crear un podcast, ya que precisamente durante esta cuarentena es útil tratar de liberarse y contar todo lo que sucede con el mundo. Y es uno de los momentos que deberíamos aprovechar, ya que el confinamiento podría ayudarnos mucho a compartir nuestra experiencia con los demás y a escuchar las experiencias de los otros. En muchos casos, el mínimo requerido para realizar un podcast
es tener dispositivos electrónicos capaces de correr programas o varias cosas al mismo tiempo, un micrófono, un USB y un buen internet. Por lo que podríamos ir subiendo varios episodios de nuestro podcast e ir mejorando poco a poco la calidad. Bueno, con los podcasts vía streaming y otras cosas más, podemos ir sacando varias cosas útiles para nuestro podcast de internet, con la experiencia de otras personas, la información, etcétera. Por lo cual podemos ir mejorando poco. Ahora el Martín va a dar una especie de opinión respecto al entretenimiento en el panorama de la pandemia. Bueno, gracias Luca. En definitiva, hay muchas actividades que podemos hacer en casa para añadir nuestro tiempo de ocio. Hay quienes también pueden optar por mejorar sus dotes de cocina, hacer puzzles, aprender a tocar guitarra, escuchar música o arreglar el jardín. Actividades para las que siempre hace falta un poco de tiempo, algo que en esta pandemia quizás nos sobre. Bueno, a continuación vamos a ver otro video que se trata de las vacunas contra el virus. Las vacunas generalmente necesitan muchos años de investigación antes de ser utilizadas. Con estas experiencias, ¿por qué esperamos que llegue una vacuna segura y efectiva en tan poco tiempo para prevenir el COVID? Con 28 millones de enfermos y llegando al millón de muertos en casi todos los países del mundo, es lógico esperar una respuesta extraordinaria y sin precedentes. Proteger a una población de 7.700 millones de personas de una enfermedad lo más rápido posible. Gracias a una inyección de miles y miles de millones de dólares, en la actualidad existen más de 130 proyectos de vacuna contra el COVID-19. De estos 130, estos 9 son los más avanzados. Y estos 3 son los que tienen más posibilidades de llegar antes a tu brazo. Moderna puede fabricar 100 millones de dosis, con la salvedad que las primeras están compradas por el gobierno de los Estados Unidos. Pfizer podría aportar unos 1.300 millones de dosis, que recién estarían para fines de 2021. Y la famosa vacuna de Oxford sumaría otros 2.000 millones de dosis. Es decir que, si estas vacunas prosperan, tendremos alrededor de 3.400 millones de dosis de acá a finales de 2021. Obviamente no está para nada mal, pero por más esfuerzo de inversión, las primeras dosis no podrán cubrir a toda la población. Entonces, ¿a quién vacunamos primero? On the basis of available evidence, the scientific criteria for an influenza pandemic have been met. We're also making steady progress on developing a safe and effective H1N1 flu vaccine, and we expect a flu shot program will begin soon. En el 2009, la pandemia de la gripe A acabó con la vida de casi 300.000 personas. Por suerte, en solo 7 meses se logró una vacuna. Pero por desgracia, los países ricos se quedaron con toda la producción. Ante tanta desigualdad, los reclamos internacionales lograron que los países más ricos cedieran generosamente el 10% de las vacunas, pero siempre y cuando toda su población esté cubierta. Existe un nacionalismo de las vacunas, y a medida que nos acercamos a la obtención de una o varias, emerge una verdad. Al principio no tendremos vacunas para todos. De allí se explica cómo diferentes gobiernos deciden comprar miles de dosis antes de saber si esas vacunas realmente funcionan. Para intentar dar una solución equitativa, la OMS propuso que inicialmente las vacunas sean distribuidas en fases proporcionales a la población de un país. La primera oleada al 3% de la población, la segunda oleada al 20% y la tercera a un 60%. Con este porcentaje se estima que se lograría la inmunidad de rebaño, en donde los vacunados protegen al resto. Esta idea a priori parece justa, pero tiene otros problemas. Los países con mayor población se llevarían la mayor cantidad de dosis y por otro lado, no todos los países tienen las mismas necesidades. Es decir, hay países con poblaciones similares pero con distinta cantidad de casos y por ende con distintas urgencias. Entonces, ¿quién recibiría las primeras dosis? Los primeros que deberían recibir la inmunización son obviamente los que tienen más chances de contraer el virus y los que tienen mayor probabilidad de sufrir más daños. Allí entra el personal sanitario, los mayores de 65 años y los que tienen enfermedades de base. Parece bastante lógico, pero aún sigue siendo injusto, porque los países más ricos son los que tienen más personal de salud y más cantidad de adultos mayores. Seguramente me vas a decir, no puede ser, qué injusticia, ¿cómo los países más ricos van a dejar afuera al resto del mundo sin vacunas?
Sí, lo harán. De hecho, apenas se comprobó la eficacia del Remdesivir como tratamiento contra el COVID, el gobierno de Donald Trump compró casi todas las dosis de la droga disponibles en el mundo. El tema no es para nada fácil, dado que también podríamos analizarlo desde el punto de vista económico y social. En este caso, deberíamos darle prioridad a aquellos países más desfavorecidos y más pobres, algo que probablemente nunca suceda. Si algo aprendimos en estos meses es que la pandemia no nos puso muy empáticos. Entonces, ante tanta dificultad, ¿se puede erradicar el coronavirus? Para responder a esta pregunta, primero debemos comprender qué pasos son necesarios para erradicar una enfermedad. El primer paso es el control de la enfermedad. Esto se da cuando vemos una reducción de su incidencia y prevalencia como resultado de las medidas de salud pública. La reducción no significa 0 casos, sino un nivel aceptable. Posteriormente podríamos intentar la eliminación de la enfermedad. Esto se lograría cuando hay 0 casos nuevos de una enfermedad en un área geográfica determinada. Algo muy importante en este punto es que pese a haber eliminado una enfermedad, se debe continuar con las medidas de intervención, como controles fronterizos y las pruebas de vigilancia, para asegurarnos de que no regrese. Por último, la erradicación de la enfermedad. Esto puede lograrse cuando hay una incidencia nula en todo el mundo de una enfermedad después de esfuerzos deliberados para eliminarla. Es decir, que ya no necesitamos medidas de intervención. Solo 12 enfermedades infecciosas han sido declaradas erradicadas por la OMS. La viruela en 1980 y la peste bovina en el 2011. La polio está cerca de ser erradicada con solo 539 casos reportados en todo el mundo en el año 2019. La eliminación de cualquier enfermedad infecciosa es una estrategia ambiciosa que requiere recursos sustanciales para lograrlo. Pero por sobre todas las cosas, es un compromiso que debe asumir toda la sociedad. Sin responsabilidad ciudadana no hay cura posible. Bueno, con este video cerramos el tema. Muchísimas gracias por ver el podcast.